Bueno, bienvenidos a nuestro último bloque, 8:51 de la mañana. Pasa volando, como siempre decimos, de las 8 en adelante, el tiempo vuela. Pero bueno, hoy es el día del ADN, tenemos efemérides y como siempre hacemos honor al día. Mauricio. Así es, la tenemos a la doctora Carolina de la MEA, que vino a compartir con nosotros. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, doctora, vamos a hablar de esto que queremos saber, ¿no? ¿Qué es el ADN? Bueno, el ADN podemos denominarlo como la molécula fundamental de la vida, ¿sí? Porque en ella viene toda la información genética que se transmite de generación en generación y que nos va a permitir tener a cada uno de nosotros cada una de las características que nos hacen individuos únicos, ¿sí? Estas características, ya sean la funcionalidad, como en el crecimiento, el desarrollo, la maduración, así como también en lo estructural, o sea, en nuestro fenotipo, en cómo vamos a ser estructuralmente, ¿sí? Órganos internos, aspecto físico, entre otras cosas. Perfecto. ¿Puede cambiar el ADN de una persona? Bueno, ahí surge algo que nosotros denominamos mutaciones, que son los cambios en esa secuencia de ADN, ¿sí? El ADN está formado por bases nitrogenadas que son como las letras que forman oraciones, y estas oraciones forman recetas que son los genes. O sea, el ADN, un segmento de ADN forma un gen. Ese gen va a estar producido, o sea, para producir una determinada proteína, ¿sí? Y pueden haber cambios en esa secuencia, en esa receta, en cómo está escrita esa receta, que pueden determinar cambios que muchas veces son beneficiosos. La mayoría de las mutaciones son beneficiosas porque hacen a la evolución, pero hay muchas de esas mutaciones, de esos cambios, que en realidad pueden producir algunas enfermedades, ¿sí? Algunas condiciones que pueden traer algún tipo de trastorno a la vida del individuo. Quiero decirlo bien, ¿qué son los cromosomas? ¿Está bien dicho? Perfecto. Muy buena la pregunta, porque en realidad este ADN, ¿dónde lo vamos a encontrar? Este ADN está empaquetado en lo que son los núcleos de las células. Y vamos a ver un poquitito qué es la célula. Las células son como los ladrillos que forman el cuerpo humano. Si los ladrillos forman una casa, las células forman el cuerpo humano, ¿sí? Dentro de cada una de las células se encuentra el núcleo celular, y en el núcleo celular se encuentra el ADN muy empaquetado, ¿sí? Ese ADN empaquetado forma los cromosomas, y el número de cromosomas, así como también la estructura, va a variar de especie a especie. En el humano tenemos 46 cromosomas. Estos cromosomas que van a estar de a pares, o sea, hay 23. ¿Por qué? Porque 23 vienen de mi mamá, 23 vienen de mi papá. Eso hace que tengamos cosas parecidas, claro, de ambos, ¿sí? Entonces, estos 46 cromosomas se encuentran en el núcleo de cada célula y son los que tienen toda la información genética que nosotros después podemos pasarla a nuestros hijos. Perfecto. Chicas, ¿ustedes le quieren preguntar? Preguntar dónde tenemos que consultar si tenemos alguna afección genética a la hora de hacer el ADN, como se dice, para poder corroborar nuestra identidad también con un familiar. Sí, bueno, la cuestión de las anomalías genéticas es estudiada justamente por la genética médica. En la provincia contamos con el servicio de genética médica que se encuentra en el hospital pediátrico. Estamos, bueno, quien les habla y la doctora Claudina Picón, somos dos médicas especialistas en el área. Somos un servicio relativamente nuevo, que vamos a cumplir 10 años, ahora en octubre, desde su conformación, y se puede acceder al servicio a través en general nosotros lo que solicitamos es una pequeña derivación de su médico de cabecera. Exacto. Y el turno se solicita directamente en el consultorio 16, que es el consultorio en el cual realizamos la atención. Tienen que acercarse cualquier día de la semana en horario de 8 a 2 de la tarde. Muy bien, doctora. Y para seguir con lo que veníamos charlando, ¿no? ¿Qué son los genes? Bueno, los genes son segmentos de ADN que van a codificar para una determinada proteína. Esa proteína puede ser funcional, puede ser estructural. Hagámoslo más fácil. Puede determinar el color de ojos, puede determinar la altura,
puede determinar alguna afección cardíaca, por ejemplo. O sea, cada gen va a codificar una proteína que a su vez va a determinar un carácter en el ser humano. Espectacular. Tenemos un día. Sí, no, quisiera, buenos días, doctora. Quisiera saber de qué hablamos cuando hablamos del síndrome de Williams. Bueno, el síndrome de Williams es una condición genéticamente determinada en la cual lo que va a ocurrir a nivel genético es que va a faltar un pedacito muy pequeño de un cromosoma que es el número 7. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos 23 pares de cromosomas? Exacto. Sí. Van del 1 al 22 esos cromosomas y nos quedan 2 más que son los cromosomas sexuales, que van a determinar justamente el sexo genético de la persona. XY en un varón, XX en una mujer. En el caso del síndrome de Williams, a nivel del cromosoma 7, hay una pequeña pérdida, muy pequeña. Esa pequeña pérdida hace que se pierdan varios genes, ¿sí? Cuando perdemos genes, estamos en la misma situación de que si hay alguna mutación, que era lo que habíamos hablado hoy. O sea, hay un cambio. Ese cambio puede determinar alguna condición genética. En el caso del síndrome de Williams, este pequeño pedacito que le falta al cromosoma 7 determina que el gen de la elastina no se produzca adecuadamente, no dé una proteína adecuada. Y esto va a traer una serie de características al individuo, como ser un fenotipo particular. Hablamos de fenotipo cuando hablamos de cómo vemos a ese individuo, ¿sí? Algunas características, sobre todo en lo que son sus rasgos, unas mejillas prominentes, unos ojitos como con bolsitas, como ojeras, labios gruesos, una voz ronca. Presentan además cuestiones con el crecimiento, pueden tener un crecimiento más lento, una maduración un poco más lenta, pueden tener algún grado de déficit intelectual, algunas características cognitivo-conductuales muy particulares. Ellos en general tienen una capacidad de expresarse mucho mayor que la capacidad de comprender lo que yo le estoy hablando. Y por otro lado pueden tener algunas anomalías estructurales, como ser las cardíacas, ¿sí? Pueden tener anomalías cardíacas y también pueden tener algunas anomalías en lo que es el calcio en la sangre. Suelen hacer hipercalcemia, o sea, les sube de más el calcio en la sangre. Esas son las características del síndrome de Williams y bueno, es una condición que está dentro de las denominadas enfermedades poco frecuentes. En el caso de síndrome de Williams tiene una prevalencia de 1 en 7.500. Para hablar de una enfermedad, de que una enfermedad es poco frecuente, debe tener una prevalencia menor a 1 en 2.000. Doctora, y para saber más sobre esto se va a realizar una jornada. Ya se realizó el 25 se realizó el viernes y sábado pasado. Sí. Tuvimos la gran alegría de realizar acá en la provincia el 26º Encuentro Nacional de Síndrome de Williams. Cabe destacar que todos los años este encuentro se realiza en una provincia del país distinta. Es la primera vez que se realiza acá. Y bueno, tuvimos 2 jornadas muy productivas. En la primera se realizó capacitación con distintos profesionales experimentados en el área de la provincia y de Capital Federal. La verdad que fue un encuentro muy lindo, tuvimos mucha concurrencia, no solo del espacio de salud pública, de salud, sino también del área de educación. Fueron acompañados. Sí, lo que nos pareció muy importante. Y el día sábado se realizó el encuentro de familias. Tuvimos la visita de familias de San Juan, Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y también de Asunción del Paraguay. Doctora, muchas gracias por estar acá. Muy rico sus palabras y cuando quiera las puertas del canal siempre abiertas para ustedes. Muchas gracias por el espacio y bueno, esperemos que se repita con otros temas relacionados. Me gusta, sí, por supuesto, así va a ser. Saludos a la doctora Picón. Bueno, muchas gracias. Gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet
Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.